Bueno, muchas gracias y disculpar el retraso. Vamos a hablar un poco de lo que son las válvulas de expansión electrónica y del microcanal, si nos da tiempo. Esto ya he visto ahora con este imprevisto. Soy Alejandro López, soy de la empresa Sanhua. Sanhua es uno de los mayores fabricantes de productos de línea para refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor del mundo. Somos una multinacional. Tenemos fábricas en México, en Estados Unidos, en la India, en China, en Turquía y en Polonia. Es decir, somos una empresa bastante grande. Actualmente tenemos, facturamos anual, o sea, con todas las empresas y en el mundo entero, más de 8.000 millones de dólares. Adicionalmente, bueno, pues somos número uno en algunos productos específicos. Microcanal es uno de ellos, por eso la respuesta a la pregunta del microcanal. Válvulas de expansión electrónica, somos uno de los principales fabricantes. Tenemos incluso acuerdos con fabricantes de coches tipo Tesla para diseñar o sacar un coche el más eficiente, vendiendo unas 44 millones de unidades al año. Adicionalmente, de válvulas de 4 vías, somos el número uno, copando 2/3 de la producción mundial, con unas 66 millones de unidades al año. Es decir, que son números muy grandes, las empresas confían en nuestro producto. Es cierto que empezamos con unas empresas mucho más grandes, con unas fabricaciones muy grandes en todo el mundo, pero desde hace bastantes años estamos en Europa y la verdad es que pues, estamos trabajando y tenemos una buena aceptación. Hay que trabajar más y para eso estamos aquí, para un poco dar la solución en general y un poco también dar un poco de foco a nuestro producto en particular. Bueno, este tema vamos a hablar de las válvulas de expansión. Hay dos grandes grupos, que son las válvulas de modulación de ancho de pulso y las de paso a paso. Empezaremos con las de paso a paso, que creemos que son un poco más interesantes debido a funcionalidades y demás. Una válvula de expansión de paso a paso tiene un motor de paso a paso. Los motores de paso a paso no son nuevos, llevamos con ellos más de 50, 60 años. Todas las impresoras de hace 50 años, aquellas antiguas, llevaban motores de paso a paso. Una de las grandes ventajas del motor paso a paso es que, si está todo bien correctamente diseñado, podemos contar los pasos de ida y de vuelta y saber en todo momento con exactitud dónde está el punto, la cabezal de impresión o, en este caso, qué tanto por ciento tenemos abierto la válvula de expansión. Aquí podemos ver que la configuración típica de un motor de paso a paso son de 4 bobinas en las que se van excitando una a una y va girando el husillo, girando alrededor, que lo que hace en este caso una válvula de expansión es roscar y que transforma el movimiento rotativo en movimiento lineal. Bueno, aquí la imagen estaría girando. Aquí, como es un PDF, no ha habido tiempo. En esta imagen, la verdad es que está muy bien, porque teníamos un vídeo, luego intentaré pasar el link para que veáis. Aquí lo que hace es, este es el controlador de recalentamiento de Sanhua, que lo que hace es posicionarle el husillo en un porcentaje, que es lo que hace la válvula de expansión. En esta imagen se ve el interior del husillo de la válvula de expansión, cómo primero hace una calibración, cierra al 100%, incluso da unas vueltas adicionales para confirmar que, dependiendo de dónde haya estado inicialmente, confirma que está en la posición 0, y ya a partir de ahí empezaría su trabajo. Como es un motor paso a paso, entiende que nunca ha perdido un paso, sabe siempre en qué momento está, salvo que se vaya la luz o se apague de forma incorrecta o cualquier cosa. Entonces, sabiendo dónde está la posición, sabe en todo momento a qué porcentaje está de apertura. En los motores paso a paso, tanto los antiguos como en las válvulas de expansión, tenemos dos modos de trabajar: el modo de pasos completos y el modo de semipasos. El modo de semipasos, al final, lo que hace es un movimiento más progresivo, porque hace un paso intermedio que, lo que aseguramos es una mejor funcionalidad, es más potente, porque al final hacemos un paso intermedio que aseguramos que entre uno y otro paso, pues no se pierda ese paso.
y no perdemos mucho tiempo. Al final, añadir medio paso más no significa duplicar el tiempo, sino que se puede hacer un poquito más rápido, y al final estamos hablando de cuestión de que entre que se abre y se cierra al 100%, estamos hablando de unos segundos, 4 o 5 segundos, no es un tiempo muy largo. Aquí vemos una estructura de una válvula de paso a paso general. Tenemos la cubierta normalmente de inox, tenemos la cubierta de la bobina, que en nuestro caso últimamente está completamente cubierta y sellada para que no genere entre la bobina, entre lo que es el cuerpo de la válvula de expansión y la bobina, no genere hielo. Tenemos el rotor, el husillo, que es el que hemos visto en la anterior imagen, que es la que subiría y la que bajaría. Al final es lo que hace la aguja, lo que mueve la aguja de, bueno, ya conocéis en las válvulas termostáticas, la aguja que hace de apertura del orificio en una válvula termostática genérica. Hay que indicar que la válvula de la bobina se suele tener en varias posiciones, se puede poner en varias posiciones. En este caso tenemos 3 clips, pero bueno, hay modelos que tienen más, 4 o 5, bueno, dependiendo del fabricante, tiene unas posiciones u otras. Esto lo que hace es, bueno, pues tenéis siempre la posibilidad de colocar los cables de una forma más adecuada a la instalación eléctrica de vuestro sistema. Las válvulas de paso a paso, en general las monopolares, ya veremos luego diferencias entre monopolares y bipolares, tienen gráficas de funcionamiento diferentes. Todas tienen un básico, que es, empiezan, aquí a la derecha podemos ver que tienen unos 30 pasos hasta que empieza a abrir. Eso es para asegurar que está correctamente cerrada y que está bien cerrada. Todos tienen ese gap, y todos tienen también que al final está más plano. De hecho, todas las válvulas de expansión electrónica se recomienda que el 100% o la capacidad máxima de la instalación llegue al 90% de la válvula de expansión. Así como la válvula termostática, estábamos hablando que podemos llegar a un 110, 120% de lo que es la capacidad que las tablas de los fabricantes nos indican. En este caso, las válvulas de expansión es un 10% menos recomendable para que haga esa regulación correctamente. Aquí tenemos un poco la familia DPF de Sanhua. Estas son Biflow, es decir, valen para bombas de calor y aire acondicionado, sistemas con la válvula de 4 vías, con intercambio de ciclo. Tenemos varias familias, bastante varias. Tenemos desde las DPF, que son unas pequeñitas, que digamos que son las más típicas. Estamos hablando de que con un R134 tenemos hasta 25,7 kilovatios. Si aplicamos el 90%, bueno, le quitaríamos ese 2,5, estaríamos hablando de 22,5 kilovatios de máxima. Las DPFS son muy similares, solo que ya el tamaño es diferente. Son un poco más grandes. Las bobinas en las DPF-T, DPF-R y DBF son compatibles. Sin embargo, en las DPS no. Las DPF-S son más grandes y por tanto no serían compatibles. Estas, las DPF-S, tienen hasta 80 kilovatios. Estamos hablando de una potencia ya bastante interesante. Creo que podríamos ya dar fácilmente servicio al 95% con estas familias de lo que normalmente se utiliza en el mercado. La DBF es una evolución de la DPF-S y la DPF-R está destinada a trabajar con CO2. Al final la construcción es igual, es muy similar, estamos hablando de elementos muy compatibles entre ellos, las bobinas son compatibles, al final, bueno, son elementos compatibles entre sí y muy versátiles. Tenemos las LPF, que están más orientadas a la refrigeración, porque son uniflow. Bueno, al final es una especificación, una especialización de las válvulas, pero el mecanismo interno es muy similar. Estamos aquí hablando de que el R134 estaríamos hasta 85 kilovatios y las especiales, las LPF-D y T, que son hasta 90 bares y hasta 60 bares, que sería para CO2 subcrítico, estaríamos hablando de hasta 42 kilovatios.
Las válvulas electrónicas, en general, tienen muchas ventajas. La mayor de ellas es quizá la versatilidad con los gases, pero no hay que olvidar que tiene también la versatilidad y la facilidad de ahorrar. Ahorra gas, ahorra energía, mejora el COP. En este caso vemos claramente cómo podemos ahorrar o mejorar el COP ajustando el recalentamiento. Adicionalmente, tiene que esto siempre ir con un controlador, que luego ya veremos, que también da más ventajas. Es, digamos, una especie de navaja suiza, porque tenemos en un controlador, justo con las válvulas electrónicas, un montón de posibilidades para poder modificar o para hacer ajustes los que veamos necesarios. Aquí podemos ver un resumen rápido. Las ventajas de una termostática, bueno, pues son las claras, son sencillas, fiables, las hemos usado toda la vida y no hay gran cosa que descubrir. Sin embargo, tenemos muchas desventajas. Hay muchos modelos, tenemos que elegir una cantidad de modelos enorme que tenemos en el mercado, según el MOP, según el bleeding, según el EBP, luego según el recalentamiento, si fijo, si ajustable. Bueno, luego adicionalmente tiene una histéresis, tiene una velocidad de funcionamiento fija, limitada. La histéresis significa que a la ida, es decir, cuando abre, va por un camino de esa gráfica que hemos visto antes y a la vuelta va por otro gráfico. Es decir, no regula igual a cuando abre que cuando cierra. Y eso, además, genera tensiones en lo que es los muelles y, bueno, va cambiando su forma, su ajuste va cambiando con respecto al tiempo. Las ventajas de una válvula de expansión electrónica es que no tiene histéresis, tiene un mayor control, un muy buen control de todos los parámetros, del recalentamiento, de si queremos que llegue a limitar la apertura, limitar el cierre. Tenemos un rango operativo más amplio, unificamos modelos y tenemos un ahorro energético, que es importante para actualmente las exigencias legales. La desventaja es verdad que tiene algún elemento adicional que siempre, pues a la larga tiene más posibilidades de que haya fallos y que haya que mantener y que el conjunto es un poco más caro. En la aplicación de la industria se pueden aplicar en todos los elementos de refrigeración, aire acondicionado y climatización. Actualmente hemos observado que los aire acondicionados y los chillers, pues sí que tienen una gran aceptación a las válvulas electrónicas de expansión electrónica. Estamos hablando de un 70% de los grandes fabricantes frente a un 30% de la termostática. Parecido al aire acondicionado, la válvula de calor, aquí me he equivocado. Luego lo cambiaré. Eso sería bomba de calor. Lo que estamos viendo en medio es bomba de calor. Y a la derecha está la refrigeración. Sí que la refrigeración parece que se resiste un poco a este cambio. Bueno, queremos desde aquí daros nuestro apoyo a ese cambio porque realmente es una buena inversión. Es una buena inversión que en cuanto se aprende el funcionamiento y el control de esos controladores, de esos controladores de recalentamiento, pues el funcionamiento es muy sencillo y fácil de aplicar. Si ya usamos un poco el controlador de recalentamiento, en este caso llamamos el SEC de San Juan, pues vemos todas las posibilidades que tenemos, es decir, 26 gases disponibles, incluido el CO2. Adicionalmente, pues si la gente de Chemours dentro de un año y medio saca nuevos gases, este SEC es ajustable, es reprogramable para esos nuevos gases. Como comentaban antes sobre el tema del retrofit, pues con esto el retrofit es más sencillo. Al final tenemos un retrofit que solo hay que cambiar unos parámetros, recalentamiento, gas, lo que estimemos necesario, pero desde luego no hay que cambiar la válvula de expansión. Y luego, como comentaba, toda esa válvula, con ese regulador, esa válvula podemos hacer un bleed virtual, es decir, que decirle al registro, al controlador de recalentamiento que no cierre del todo, que deje ese pequeño bleed, ajustar el MOP, ajustar la velocidad incluso de cierre y de apertura. El otro día me comentaban que en un congelador era muy rápido cómo funcionaba y se redujo la velocidad de actuación del paso a paso y funcionaba perfectamente. Es decir, todas esa navaja suiza que tenemos de opciones
de utilidades, las tenemos con un control de recalentamiento relativamente sencillo, que tiene además Modbus, tiene comunicación RS485. Esto se puede conectar a un sistema más grande, un servidor, un elemento, un equipo de IoT para conectarlo desde el remoto. Bueno, tiene muchas ventajas. Este sería el kit, que tiene el cable de conexión al transductor, la bobina de excitación, que es compatible para toda la familia de LPF y las pequeñas de las DPF, el sensor de temperatura, el cuerpo de la válvula de expansión, que ese es un poco el que de modelo a modelo habría que cambiar, y el controlador de recalentamiento SEC, que ese sí que es genérico también para todos. Estábamos hablando que todas las bobinas, todas las válvulas de expansión monopolares se podría controlar con este equipo, porque además es ajustable en pasos. Es decir, aunque la mayoría de las válvulas de expansión tengan 500 pasos, con unos 20 pasos adicionales para apertura, al final esos 500 pasos se pueden cambiar. El día de mañana sacamos nosotros, o queréis utilizarlo con otra competencia, y tiene 600 pasos, se puede ajustar. Todo esto es ajustable desde el menú. Un poco más complejo, ¿no?, pero en cuanto se utiliza un par de veces es fácil. Adicionalmente, bueno, tenemos como controlador de recalentamiento dos adicionales versiones, que es la del medio, es exactamente el mismo que el que hemos estado hablando hasta ahora, pero que funciona hasta menos 35 grados o hasta 55, de manera que se puede poner justo al lado del evaporador. Comentaba Félix que lo ideal sería sacar la válvula de expansión. Con una válvula de expansión electrónica no te haría falta, porque estaría totalmente soldada, no hay ningún elemento de ajuste, no hay ninguna tuerca, ningún tornillo, nada por el que pueda escaparse, y además si podemos meter el equipo de control de recalentamiento dentro del evaporador, bueno, pues es un sistema donde ya tenemos todo compacto, se puede fabricar, el proveedor nos lo puede dar todo fabricado. Tenemos un elemento de que además desde fuera, desde la pantalla, podemos ver la presión que hay dentro del equipo, o sea, medir, como ya está midiendo la presión y que está midiendo la temperatura, ya tenemos accesos a esa información. No tenemos que ir con un puente de manómetros a ver qué hay, ni tener que ajustar, ni que tener que sacar roscas, que con estos gases A2L que son inflamables, bueno, pues no es lo idóneo ni mucho menos. A la derecha de todo tenemos el controlador del mueble, que es un controlador... ¿sí? Sí, es IP67. Sí, no hay ningún problema. No es lo mejor, no lo recomendaría, pero sí, desde luego no hay problema. Y de hecho, este controlador es IP67. IP67 es que le cae, lo puede sumergir creo que es medio metro y no le pasaría nada. No así el de la izquierda, que es más estándar, que ese que se debería de poner pues, en un cuadro eléctrico o en una zona en la que sepamos que no va a haber humedad. El del medio se llama el Heavy Duty, que es de uso intensivo. Ese puede estar debajo del chorro del agua y no pasa nada. Bueno, no, el cable es el cable y viene a través de una especie de racores que si los apretas correctamente aseguras la estanqueidad IP67. ¿Vale? Adicionalmente, este pack, si veis el transductor de presión, que es lo que está en medio blanco, tiene un conector Packard. Ese conector Packard también es IP65 como mínimo. Es decir, que no es que, creo que si le cae encima no me pasaría nada, pero desde luego no lo recomiendo. Pero bueno, creo que el conector es IP65 y no habría problema en tenerlo con agua cayéndole encima. Pero solo el transductor, ¿eh? En este caso el transductor sería el que es IP67. La válvula también y el controlador de recalentamiento, no, ese en este caso es normal, ¿vale? Aquí hablamos del medio, que sí que es IP67, y a la derecha tenemos un controlador de mueble, que tiene interno, incluye dentro un control de recalentamiento, y adicionalmente controla pues, el compresor, las válvulas de solenoide, los ventiladores del mueble, es decir, lo que como sabemos y conocemos como un controlador de mueble, pero para válvula de expansión electrónica. Aquí es un poco la importancia de elegir un buen control. No es tan fácil ni tan sencillo hacer un control, la electrónica tiene ciertas complejidades.
Está claro que la forma de onda irregular que vemos a la izquierda, arriba a la izquierda, pues es raro que vaya a hacerlo, pero nos hemos ido un poco al extremo. Pero sí que nos podemos encontrar controladores que no tengan la forma de onda regular que tenemos a la derecha. ¿Veis esa forma de onda regular que tiene incluso ciertos picos y demás? Eso es la electrónica, no te va a salir nunca perfecto. Eso es lo que es electrónica. Esto es una muy buena onda de señal, la que tenemos arriba a la derecha, muy buena onda de señal, aunque se vean esos piquitos. Y eso es porque la electrónica, al fin y al cabo, tiene bastante complicación para conseguir algo perfecto. De hecho, tenemos otro problema muchas veces, que en algunos controladores pues tienen un área reducida de la onda, no tienen esa forma trapezoidal que es la necesaria, y además es más pequeña, tiene un periodo más pequeño. Entonces, al final no hace la correcta activación de la bobina y podremos perder pasos. La forma correcta es la de la derecha. Como último tenemos el posicionador de la válvula de expansión, que es que al final es mediante una señal 420 mA o mediante un Modbus, pues posiciona la válvula, la apertura al punto que tú quieras. Si es 420 mA, 4 sería 0 y 20 mA sería el 100%. Es una ayuda que se ha extraído, que se ha desarrollado para algunos PLCs o para incluso meterlo con un transductor de presión. Bueno, es un elemento adicional, no está muy extendido, pero que sepamos que se puede hacer. A la derecha tenemos el supercondensador para el fallo de tensión. Ahí es quizá uno de los pequeños flecos que puede tener esta válvula. Esta válvula, cuando se corta la tensión, se queda en la posición en la que esté. Si está al 50%, está al 50%. Si está al 100%, está al 100%. En general se puede solucionar de dos maneras. O poniendo una válvula de solenoide de corte, previamente, como una válvula termostática, o poniendo este supercondensador, que lo que hace es verifica que no hay tensión y le manda una señal al posicionador de recalentamiento, al control de recalentamiento, para que cierre, de tal manera que confirmamos que está cerrando. Es un componente que sí que es interesante para evitarse un poco la válvula solenoide, pero bueno, estamos ahí, dependiendo de cada uno, una opción es mejor que otra. Pero sin desoldarla. Sí. No. Esta válvula, lo que hace, el control de recalentamiento, lo primero que hace es una operación que es calibrar. Esa calibración lo que hace es, manda un 110 pasos, o sea, 110% de pasos, es decir, estamos hablando de 550 pasos, para asegurar que está cerrada. Posiciona a cero y a partir de ahí empieza todo su proceso de un algoritmo de PID para ajustar la apertura, y a partir de ahí sabe que ya está a cero. Es una calibración, un posicionamiento a cero. Desde luego, siempre lo hace. Siempre que lo hace, siempre que arranca. Entonces, si se apaga y se vuelve a encender, va a hacer eso. Entonces, no va a haber ese problema. Nosotros no lo vamos a ver nunca, ese problema. Más allá de que se quede abierto y haya una compensación de presiones y haya más presión, o sea, aumente la presión en el evaporador, incluso, bueno, podamos tener líquido en el evaporador. Pero hasta entonces, si se cierra con el supercondensador o si se cierra con la solenoide, cuando arranca, lo primero que hace siempre es ponerse a cero. ¿Ya está? Vale. Vamos a hablar brevemente de la válvula de expansión por pulsos, que es una válvula de expansión electrónica, pero que tiene unas limitaciones un poco mayores, pero sin embargo también tiene otras ventajas. Las válvulas de pulsos se modulan por ancho de pulso. Lo que hace es
o está siempre 100% abierta o está 100%, siempre 0% cerrada, es decir, o abierta o cerrada al máximo, siempre. Entonces, ¿cómo regula? ¿Cómo regula ese 25%, ese 75%? Bueno, pues lo hace por la modulación de ancho de pulso. Su ciclo siempre es de 6 segundos, es decir, cada ciclo son 6 segundos. ¿Que lo tengo a la mitad? Pues estoy 3 segundos arriba y 3 segundos abajo. 3 segundos abierto, 3 segundos cerrado. Al final lo que hace es una media, una ponderación del tiempo que está abierto o del tiempo que está cerrado. La ventaja que tiene es que siempre, cuando está desactivada, está cerrada. No habría que poner ese supercondensador ni habría que poner esa válvula solenoide antes de la válvula de expansión. Pero es cierto que, bueno, en ciertos sitios que estén un poco ahí en silencio, se oye ese clac de abertura. Al final es una solenoide con un orificio interno que además está desarrollada también para que dure muchísimos más ciclos, porque estamos hablando de que cada 6 segundos abre y cierra una vez. Abre una vez, cierra una vez, siempre, a no ser que esté al 100% o esté al 0%. Consume más energía, tiene una regulación menos eficiente, menos fina, así que, bueno, la verdad es que tiene deficiencias, pero es verdad que ante un cierre, ante un apagón, se cierra por completo. Nos faltaría el microcanal, que estábamos hablando antes, en esta... No sé si... Muy interesante, sí. ¿Me voy con tiempo? Sí. Vale. Mira, 5 minutos. 5 minutos. El microcanal es... queríamos hablar un poco del programa de selección, que está en la web, pasaremos el link, pero el microcanal nos parece muy interesante por el tema de los A2L, porque el microcanal lo que conseguimos es poder ahorrar hasta un 60 o un 70% del gas. Estamos hablando de un ahorro muy grande con respecto a un condensador típico de aletas de aluminio y tubo de cobre, y además tiene muchas ventajas adicionales. Es decir, al estar compuesto al 100% por aluminio, su reciclaje es mucho más fácil. No sé si tenéis alguna exigencia, pero en algunos sectores hay exigencias de reciclaje. Reciclar una batería de aluminio y cobre pues es mucho más complicado que reciclar una batería de microcanal, que es 100% de aluminio. Adicionalmente, tiene mucha facilidad de limpieza. Es verdad que hay mucha mala fama que se ha llevado este microcanal, porque al tener una especie de malla más tupida, dicen que se ensucia y es más difícil de limpiar. En general no es verdad. En general no es verdad porque al tener esa malla tupida, la porquería no penetra y la limpieza es mucho más sencilla. Estamos hablando de que con un simple cepillo se limpia, no hay ningún problema. ¿Qué hay que hacer? Un mantenimiento. Pero esto lo sabemos todos, el mantenimiento es crucial. Los mantenimientos, pues muchas veces nos llaman cuando el mantenimiento ya lleva un año de retraso. Esto es lo que hay que evitar y esto es lo que a vuestros clientes tenéis que enseñarles, que el mantenimiento es importante. Es un mantenimiento rápido, se limpia, incluso se puede echar un poco de agua para que algún elemento que sea potencialmente corrosivo se vaya y ya está. Son elementos que al no tener par galvánico como tienen las de cobre y aluminio, no tiene ese par galvánico, su potencial corrosivo es muy inferior. Adicionalmente, nosotros, y en general lo que son todos los clientes, o sea, todos los fabricantes de microcanal, pero nosotros en especial, usamos 4 niveles de protección. Ya al principio, el básico, usamos una aleación especial que tiene muy pocas impurezas y tiene mejores elementos para que aumentan su grado de protección ante la corrosión. Luego tenemos una pintura epoxi, luego tenemos un tratamiento que se llama TCP, de cromo, y tenemos por último unas pinturas semi-epoxi, que además son 2 capas, una para anticorrosión y otra anti-rayos ultravioletas, que lo que hace es proteger la capa anticorrosiva, que lo que hace es que esos elementos pueden estar montados en la costa y durarnos 20, 25, 30 años si son mantenidos correctamente. Al final tenemos un elemento que funciona muy bien. Tiene muchísimo menos volumen que las baterías de cobre y aluminio.
internamente tiene muchísimo menos volumen, por tanto podemos ahí ahorrar. Adicionalmente, como el microcanal es un tubo de aluminio planito, que lo que está es microranurado internamente, el gas tiene muchísimo más contacto, por lo tanto, la batería es muchísimo más eficiente, por lo tanto, es más pequeña, por lo que ahorramos más gas. Igual que como en lugar de ser un tubo redondo, es un tubo plano, bueno, pues la pérdida de carga del ventilador también es reducida, no tenemos tanta pérdida de carga, funciona muy bien. La verdad es que es un equipo muy bueno y que funciona muy bien. Nosotros, desde Sanjua, obviamente os lo ofrecemos, y más a los A2L. Nosotros somos fabricante número 1 de microcanal, desde la industria en general y la industria del automóvil y del transporte en general también, pero en tema industrial creo que hay un poco somos reacios a utilizar las nuevas baterías de microcanal, que llevamos, ya os comento, 50, 60 años trabajando con ellas, y tenemos los problemas típicos. Se pueden reparar si hay algún golpe, se pueden reparar con una soldadura que no es muy complicada, se pueden limpiar, es decir, al final es una batería que trabaja bien, que funciona bien y que ahorramos hasta un 60-70% de gas. Hoy por hoy, con los A2L, incluso con los A3, ahorrar un 60-70% de gas puede convertirse en cambiar un mueble que tenga 2 circuitos, solo con poner solo uno, y ahorrar compresores, ahorrar mano de obra y ahorrar en general costes y tiempo. Poco más. Mira, pues sí que está aquí. Perdón. Aquí está todo lo que es la batería. Estos son la batería de cobre y la de microcanal. Veis como la batería de microcanal pues tiene en las secciones más finitas, y la batería de tubo de cobre pues tiene al final, contra la pérdida de carga, es bastante grande. Un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer. Estamos ya al final de la jornada. Sí. Yo tengo una pregunta, Alejandro, sobre has mencionado el control de las válvulas electrónicas, el control PID. La verdad es que ha tenido el gusto de probar, dudoso gusto, de programar un control PID de una válvula de expansión. La verdad que no es nada fácil, ¿no? No. Es verdad que suelen venir las válvulas con un control por defecto, imagino unos parámetros por defecto, pero en cualquier caso, la pregunta va, ¿esa programación hay que hacerla? ¿Es recomendable? ¿Hay algún algoritmo de autoajuste de la válvula? El control de recalentamiento ya tiene su propio algoritmo PID. Esta ya tiene sus parámetros básicos y lo suyo es no tocarlos. Funcionan bastante bien. Es verdad que el P, que es el proporcional, que además es el más sencillo de manejar, si se varía un poco, no hay problema. El derivativo, que es el segundo más complejo, diría que si se toca, no hay tampoco mucho problema. Siempre es prueba y error, y si no, volver a los valores de fábrica. Desde luego el integral no recomiendo que se toque. El integral corres el riesgo de que aquello se vaya de madre y al final no ajuste como tiene que ajustar. Sí. Magnífico, muchas gracias. Pues si hay alguna pregunta más, pues en ese caso vamos a dar por cerrada la jornada. La verdad que quiero agradeceros a todos mucho la asistencia, especialmente a los que estáis aquí, que habéis aguantado un poco vuestra paciencia, ¿no? Agradezco vuestra paciencia por aguantar este lapsus informativo que hemos tenido, ¿no? Pido también disculpas por ello. Y luego, realmente para terminar, lo que teníamos era, si hay alguien que no ha podido estar durante los talleres, que ha sido justo antes del almuerzo, pues podríamos ahora estar allí y enseñarle, pues, por ejemplo, las válvulas electrónicas que nos acaba de presentar Alejandro, pues la tienen físicamente. La tenemos aquí físicamente, con lo cual la podemos ver. Y pues si alguno está interesado en verlo, pues os invito a bajar ahora y poder ver, pues tanto el material de Sanjua como la pequeña instalación demostrativa que tenemos. Si hay algún detalle después de la presentación de Daniel que quiere ver, pues lo podéis ver también in situ.